pasajero. Hace unos meses, un amigo me alertó de un extraño incidente en un autobús urbano. Como conductor de autobús, había oído muchas de las historias genéricas habituales que se intercambian en las centrales. Atracos, ventanas rotas, alguna pareja que intentaba mantener relaciones sexuales en estado de embriaguez. Algunos conductores hablaban incluso de pasajeros fantasmales que pagaban el billete, se sentaban en el piso superior y desaparecían sin dejar rastro. A mi amigo le gustaba oír estas historias, pero nunca se las tomó en serio, pues las consideraba un entretenimiento ficticio que compartían los compañeros de trabajo para aliviar el tedio de una base vacía por la noche. Hasta que un compañero le habló de Ruby. El relato me intrigó tanto que me tomé la molestia de ponerme en contacto con todos los implicados y reconstruir lo ocurrido lo mejor que pude. Ruby era una mujer agradable, aunque tenía motivos para no serlo. A sus 40 y pocos años, la vida era mucho más dura de lo que debería haber sido. Cada día era una lucha. Agobiada por una relativa pobreza desde niña, se veía obligada a pasar la mayor parte de su tiempo escatimando y ahorrando a través de 2 interminables trabajos, ninguno de los cuales le parecía ni bien pagados ni agradables, pero su actual situación económica así lo exigía. Durante el día trabajaba el mayor número de horas posible en un supermercado, reponiendo productos en las estanterías y, ocasionalmente, embolsando la compra en la caja para los clientes. Por la noche, trabajaba como limpiadora en una fábrica de productos de limpieza. La ironía no pasaba desapercibida para ella, como tampoco lo hacía lo tedioso de todo aquello. Al final de cada agotador día, Ruby regresaba a casa por la noche en un largo e insípido viaje en autobús, con el tiempo justo para besar en la cabeza a su hija Ángela, de 13 años, y susurrarle dulces sueños mientras dormía, antes de irse a dormir. Este breve y privado momento de afecto era lo que mantenía a Ruby de pie a lo largo del día, ya que era por su hija por quien luchaba. El padre de Ángela la había abandonado cuando solo tenía 2 años, y sin más familia, al menos en la que poder confiar, Ruby tuvo que trabajar hasta la extenuación cada día, vistiendo y alimentando a su hija, mientras pagaba una serie de facturas médicas paralizantes provocadas por el grave asma de la niña. Por supuesto, no le disgustaba la situación, ya que el estado de su hija había mejorado notablemente y ese sentimiento significaba más para ella que cualquier cantidad de trabajo o penuria. Una noche, pidieron a Ruby que trabajara unas horas más en la fábrica. Aunque estaba siempre agotada y anhelaba incluso el más mísero de los descansos, aceptó la oferta agradecida, ya que más horas significaban menos deudas. Sencillamente, no podía permitirse rechazar la oportunidad. A las 11:37 de la noche, tras terminar su turno, se detuvo en la parada de autobús más cercana, iluminada por una farola en la oscuridad, esperando con los párpados pesados la llegada del último autobús de la noche. Afortunadamente, la espera no fue larga y pronto el alargado vehículo avanzó pesadamente por la carretera, aminorando la marcha antes de detenerse, abriendo sus puertas hidráulicas con un silbido, dándole la bienvenida a su abrazo. El conductor, un hombre calvo e irritable que parecía tan cansado como ella, le pidió a Ruby que le pagara el billete, cosa que ella hizo después de rebuscar en su bolso durante lo que pareció una eternidad, y finalmente sacó la cantidad deseada de monedas sueltas, para disgusto del conductor. En un letargo aturdido, recorrió el pasillo y tomó asiento junto a una ventanilla del fondo. Mientras se preparaba para el largo y aburrido camino de vuelta a casa, el vehículo volvió a la vida, alejándose de la acera mientras las puertas se cerraban a cal y canto, avanzando a trompicones en el último tramo de su viaje nocturno. El motor gruñó y las vibraciones treparon por el armazón del autobús, haciendo sonar ligeramente las ventanillas y provocando que el asiento, en el que Ruby se había desplomado, temblara en respuesta. La suciedad de las ventanillas y del suelo era un recuerdo congelado de los incontables miles de personas que se habían sentado en cada uno de los asientos, cansadas y pensando en casa. Chicles desechados pegados a un zapato, las quejas murmuradas de sus pasajeros se ventilaban a diario. Sin embargo, por la noche, el armazón cerrado de metal oxidado y descuidado parecía casi sereno en su aparente vacío.
Con cada curva, el autobús se tambaleaba de un lado a otro, y aunque las brillantes luces fluorescentes, que descendían desde los estériles accesorios del techo, eran suficientes para mantener despierto a cualquiera, Ruby se dio cuenta de que el sueño seguía siendo lo primero en su mente. Pero para el conductor, el autobús estaba vacío. Como es habitual entre los viajeros cansados, Ruby apoyó la cabeza en la ventanilla, que vibraba a su lado, y se convenció de que sería aceptable descansar los ojos un momento. Solo unos minutos, lo suficiente para encontrar algo de consuelo al cansancio que siempre la perseguía. Cuando el autobús dobló otra esquina, los tranquilizadores movimientos de sacudida mecieron a su solitaria pasajera lenta y suavemente, hasta que finalmente se durmió. Ruby no sabía cuánto tiempo había permanecido con los ojos cerrados, pero cuando su mente consciente salió de su letargo, le asaltó la preocupación de no haber llegado a tiempo a su parada. Para empezar, detestaba dejar a su hija sola en casa, y mucho menos durante más tiempo del necesario. Esta preocupación, sin embargo, pronto fue sustituida por algo más. Una sensación incómoda, de límite personal y convención social rotos, de aire desplazado por la forma de algo cercano. Mientras los ojos de Ruby volvían a ajustarse a la irregular luz fluorescente y el autobús se sacudía y gruñía sobre el oscuro hormigón, miró su reflejo en la ventanilla. Una imagen especular, ahora alterada con respecto a lo que había sido antes. Un escalofrío le recorrió la espalda al ver el aspecto de sus propias facciones, agotadas, privadas de sueño y preocupadas, junto a la extraña impresión de la persona que ahora ocupaba el asiento de al lado. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban desde fuera, Ruby se quedó mirando la ventanilla un momento. Luego, con indiferencia, giró la cabeza para mirar a su alrededor, evitando deliberadamente mirar al individuo que estaba a su lado, pero esto no hizo más que aumentar la sensación de inquietud, ya que aparte de ella, el conductor y el pasajero, no había nadie más. No era raro, ya que el transporte público nunca estaba tan concurrido por la noche, excepto los fines de semana. La ciudad dormía felizmente o se preparaba para acostarse y despertaba por la mañana para ir a trabajar. Pero lo que le preocupaba era que una persona decidiera sentarse junto a una perfecta desconocida en un autobús vacío, por la noche, cuando estaban rodeados de asientos libres. No queriendo ser descortés, siguió mirando el reflejo, ya que el aspecto del pasajero cautivó su atención, por ser inusual de algún modo. La cabeza inclinada como si mirara al suelo, los rasgos oscurecidos por la capucha de una chaqueta verde oscuro. Esto también contribuía a la peculiaridad del individuo, ya que era una noche de verano y, sin embargo, iban vestidos como para el invierno. Durante un rato permanecieron sentados en silencio, pero a medida que el autobús proseguía su viaje, Ruby se sentía cada vez más agitada, en parte por la proximidad de su inoportuno compañero, pero sobre todo por un factor desconocido. No podía identificar realmente por qué estaba tan ansiosa, pero un nerviosismo había empezado a invadirla, y el silencio vocal que resultó ser el único amortiguador entre ambos, hurgaba y pinchaba esa sensación de incomodidad, tirando de ella como una costra. Mientras los asientos traqueteaban y el suelo vibraba con cada irregular depresión de la calzada, se asomó una vez más por la ventanilla intentando disipar su incuestionable, aunque inexplicable, inquietud. La calle en la que se encontraban le resultaba familiar y, con un suspiro de bienvenida, Ruby se dio cuenta de que no había dormido lo suficiente como para perderse la parada. La sensación de alivio fue suficiente para superar momentáneamente su aprensión, y mientras se encontraba en un estado de ánimo más positivo, empezó a considerar la posibilidad de hablar con su inesperado compañero de viaje, para romper el incómodo silencio de alguien sentado tan cerca. Lentamente, se volvió hacia el pasajero. Al posar sus ojos en la figura, su aspecto distaba mucho de la distancia y la irrealidad de su imagen en el espejo. Inmediatamente, Ruby se sintió asustada, como si estuviera mirando a alguien que no debía. La chaqueta de color verde oscuro estaba sucia y raspada en algunas partes, acompañada de un olor a humedad, con un material ennegrecido alrededor del borde de la capucha, donde antaño había reinado un color más claro, y a Ruby se le ocurrió que hacía muchos años que no veía nada igual. Hecha de lona encerada, un impermeable a la moda pero que parecía no haber sido tocado por el agua desde hacía tiempo.
El sexo del pasajero era un misterio, ya que lo que podía deducirse de sus rasgos no implicaba ni lo uno ni lo otro. Con la cabeza todavía inclinada, mirando al suelo, se podía ver la punta de una nariz, la impresión de una barbilla, pero nada más. Hace un poco de frío aquí, Dijo Ruby, mitad afirmación y el resto una pregunta. Ella misma se sorprendió de que las palabras fluyeran de su boca, pero la peculiaridad de la situación le instó a romper el hielo, ya que la conversación es la melodía de lo mundano. Sin embargo, el pasajero no contestó, permaneciendo concentrado en el suelo bajo sus pies, el autobús temblando una vez más, mientras sorteaba las calles de la ciudad, casi completamente desprovistas de vida. Pasaron unos minutos antes de que, preocupada por la falta de respuesta, Ruby volviera a hablar y comentara que el conductor parecía un poco más gruñón de lo habitual, concluyendo la observación con una risa suave y nerviosa. Una vez más, el pasajero no dijo nada. Mirando el mundo pasar desde fuera, decidió que 2 intentos de conversación habían sido suficientes. Le dejaría solo y esperaría que el resto del viaje no se alargara demasiado, mientras crecía en ella el deseo de alejarse de la extraña persona sentada a su lado. Entonces, un sonido. Un ruido enervante, de uñas rasgando la madera. Girándose lentamente para mirar de nuevo a su inoportuno compañero, lo encontró mirando al suelo como siempre. Pero el sonido procedía de aquel asiento. Arañazos, desgarros. Las manos del pasajero asomaban ahora por el hueco entre sus propias piernas, arrastrando las uñas arriba y abajo contra la base de madera que sostenía el material acolchado sobre el que estaban sentados, en un horrible movimiento tartamudo y dentado. El sonido perforaba el aire y los tímpanos por igual, aumentando de volumen hasta que Ruby, cansada y ahora irritable, no pudo soportarlo más. ¿podrías parar, por favor? Preguntó, pero continuó. Por favor, para. Dijo Ruby, esta vez con un tono enérgico, agudizado por el cansancio. El pasajero se detuvo, pero no se movió, ni la miró a la cara, ni siquiera reconoció su presencia. Agitada, pero aliviada en cierto modo, Ruby volvió a mirar por la ventanilla, tratando de apagar la creciente sensación de fastidio que se acumulaba en su interior. Respiró hondo y se tranquilizó al saber que pronto llegaría a casa. Rebuscando en el bolso, encontró un paquete de caramelos de menta a medio comer y empezó a desenvolverlo, antes de meterse uno en la boca. Al levantar la vista, lo que vio la dejó helada. El rostro del pasajero asomaba por detrás de su cabeza. Los ojos profundos y ennegrecidos, la boca deformada y torcida, abierta de par en par, se reflejaban horriblemente en el cristal. Gritó al ver la cara. El susto se convirtió en miedo, y el miedo en pánico, mientras gritaba y suplicaba ayuda al conductor. El reflejo se inclinó hacia ella y un aliento frío le recorrió la nuca. Su cuerpo se estremeció de repulsión cuando el pasajero le puso una mano arrugada en el hombro, con 2 de los dedos amputados desde hacía tiempo. El tacto era frío y despertó una sensación de miedo que Ruby nunca había conocido. Aferrándose para sobrevivir, chilló cuando la mano distorsionada tiró de ella para acercarla. Con un esfuerzo impregnado de terror, se zafó del aborrecible agarre y saltó al asiento de delante, trepó por el pasillo y cayó al suelo, golpeándose la mejilla contra el suelo. El autobús vibró y traqueteó, siseó y gimió mientras el pasajero se ponía lentamente en pie, con la cabeza gacha, envuelta en una capucha verde oscura y hecha jirones. Por favor, Dios, ayúdame. Gritó Ruby, arrastrándose por el suelo con la punta de los dedos. El pasajero la siguió atentamente, saliendo al pasillo y avanzando lentamente hacia ella. Agitada y aterrorizada, Ruby se puso en pie, pero al hacerlo el autobús viró salvajemente, descontrolado por la carretera. Ella tropezó contra el impulso, pero la figura encapuchada permaneció arraigada y firme. El motor rugió y gruñó al desviarse por el lado equivocado de la carretera principal, y luego giró en una esquina hacia una calle lateral. Sin embargo, el pasajero siguió avanzando con paso firme. Mientras el vehículo avanzaba a toda velocidad, Ruby gritó al conductor que se detuviera, pero entonces cayó en la cuenta. El autobús hacía tiempo que había abandonado la ruta prevista. Chirriaba sobre el cemento antes de precipitarse por un carril que apenas era lo bastante ancho para albergar un coche, por no hablar de algo más grande. De repente, el conductor pisa el freno y el autobús se ladea antes de detenerse bruscamente.
Ruby, empujada por la fuerza, se agarró a un asiento para frenar la caída. En el proceso, se torció dolorosamente la muñeca al pasar por una palanca de seguridad. El rugido del motor disminuyó hasta convertirse en un débil gemido cuando el pasajero se adelantó una vez más. Magullada y sacudida, Ruby tropezó con la parte delantera del autobús, golpeando con las manos desesperadamente contra las puertas correderas cerradas, desesperada por escapar. Por mucho que gritara, por mucho que golpeara con los puños el metal y el cristal, estos no cedían. Estaba atrapada. Al volverse para suplicar al conductor que abriera la puerta de su cabina y la protegiera de la monstruosidad que se abatía sobre ella, vio que era demasiado tarde. Yacía sobre el volante, inconsciente o muerto, su cuerpo derribado en el cubículo de cristal, el botón de apertura de la puerta del autobús acechándola desde el salpicadero del otro lado. La huida estaba a centímetros, pero se la negaba un panel de cristal de seguridad que no tenía fuerzas para romper. Se hizo el silencio mientras la figura seguía avanzando hacia ella. Por favor, déjame en paz. Suplicó Ruby, luchando contra las lágrimas. Pero el pasajero no respondió. La cabeza permanecía inclinada, mientras cada pisada golpeaba limpia y claramente el suelo, una tras otra. Estaba cada vez más cerca. Muy cerca. ¿Qué quieres de mí? Pero, de nuevo, ninguna respuesta, porque una cosa que no debe ser no necesita justificación. Las lágrimas corrían ahora por el rostro de Ruby mientras el terror se extendía como un cáncer, nublando sus pensamientos y frenando sus acciones. Sin embargo, el pasajero seguía acercándose, impasible ante sus súplicas. En un arrebato de desesperación, Ruby se volvió de nuevo hacia el conductor. Despierte. Por favor, despierta. Maldita sea, despierta ahora. Gritó, pero él permaneció inmóvil, pero el pasajero no. Estaba sobre ella. De pie, a escasos centímetros, el impermeable verde embarrado abrigaba a un ser grotesco implícito en su interior. Ruby se quitó la mano arrugada, deforme e incompleta de encima y se acobardó. Pero cuando la figura se acercó violentamente a ella, un instinto de supervivencia se apoderó de ella y se apartó en el último segundo. Incontables fragmentos de cristal llovieron sobre ella cuando el medio puño del pasajero impactó contra la cabina del conductor con una fuerza brutal, destrozando la coraza protectora. Empujada por la oportunidad, Ruby metió la mano en la cabina y golpeó el botón de apertura situado junto a la cabeza del conductor. Las puertas se abrieron, y justo cuando el pasajero levantó la mano una vez más, Ruby escapó hacia la noche. Llamó a la policía, que acudió rápidamente al lugar de los hechos y encontró al conductor, cubierto de cristales. Aturdido, pero sano y salvo. Recordaba muy poco de lo ocurrido, ya que lo último que recordaba era a Ruby pagando su billete, antes de desmayarse a continuación. No recordaba haber conducido el autobús en el tramo final de su viaje, ni sabía nada del pasajero encapuchado que había destrozado la cabina del conductor. Con no pocas indagaciones por mi parte, pude ponerme en contacto con Ruby, quien, tras un poco de persuasión, me habló en detalle de aquella noche. Todo el calvario le había pasado factura, pero no estaba paralizada por la experiencia. A pesar de no estar en su ruta, el autobús se había detenido misteriosamente frente a su casa. Aterrorizada, entró instintivamente en su pequeño apartamento y cerró la puerta con llave, pero antes de llamar a la policía, pidió rápidamente una ambulancia. Su hija había sufrido un terrible ataque de asma y estaba a punto de morir en el suelo. La policía no encontró pruebas del pasajero, ni imágenes de circuito cerrado ni testigos oculares. Fue como si la figura encapuchada hubiera desaparecido sin dejar rastro, salvo por un escalofriante recuerdo de que había estado allí. En el asiento donde se había sentado, había un mensaje grabado en la madera. 2 palabras que decían simplemente, "Todavía no". En la mente de Ruby, esas palabras la han perseguido más que cualquier figura encapuchada. Porque si todavía no, entonces ¿cuándo?